Esta joven solo tiene 20 años. Es su primera prueba ante la cámara. Nunca ha soñado con ser actriz, pero está a punto de convertirse en una estrella internacional. Se llama Kim Novak. A finales de los 50, sus películas vendían más entradas que las de Marilyn Monroe y las de John Wayne juntos. Pero Kim Novak siempre será recordada sobre todo por ser la diva rubia de Hitchcock en Vértigo. Esta obra maestra del padre del suspense fundó el destino que depararía a Hollywood a las actrices. La transformación de mujeres en fantasías, en objetos de deseo para los hombres. Oh, I remember once the head of publicity at the studio said to me, just remember, never forget that all you are is a piece of meat, you know? It's like in a butcher shop, you know? The worst part is that you're treated that way. Pero Kim Novak, insumisa, resistió. Tanto delante como detrás de la pantalla, luchó por ser siempre fiel a sí misma y tomar las riendas de su carrera y de su destino. Siempre he querido tener derecho a ser yo, a tener el control de mi cuerpo, de mi mente y de mi aspecto. Siempre he querido ser libre de expresarme porque tengo derecho a hacerlo. Esta es la historia de una mujer avanzada a su tiempo. La historia de una rebelde en el corazón del sistema. Un corrimiento de tierras en la exclusiva zona de Bel Air, en Los Ángeles, ha reducido imponentes y lujosas casas a un amasijo de escombros, en lo que las autoridades han denominado un fenómeno natural. Cuando Kim Novak perdió su hogar tras un corrimiento de tierras en 1966, se lo tomó como una señal del destino. La estrella llevaba mucho tiempo deseando pasar página. Ese día dejó atrás sus joyas, sus vestidos de noche y su vida de estrella de Hollywood. Como si de una película sin final feliz se tratase, abandonó la ciudad de los sueños sin cumplir. La ciudad que 13 años atrás la había impulsado hasta lo más alto. Todo comenzó en 1953. Con solo 20 años, Kim Novak recorrió Estados Unidos promocionando frigoríficos. Un trabajo de verano para la joven estudiante. Desde Chicago hasta San Francisco, solo tenía que abrir puertas de neveras y sonreír. La gira acabó en California. Era la oportunidad idónea para dar el salto soñado a Hollywood. Para pagarse las vacaciones, Kim trabajó como modelo en varias ocasiones. Y cuando se disponía a volver a Chicago, la contrataron como figurante en un musical. Lo único que había que hacer era bajar las escaleras con buena presencia, pero un coreógrafo se fijó en mí. Así que llamó a un agente de Columbia Pictures que quiso que participara en un casting. En los estudios de Columbia, la fábrica de sueños funcionaba a toda máquina. Kim aterrizó en una industria sobre ruedas, cuya materia prima eran los actores y actrices. Y no dio ningún valor a la llave que le abriría todas las puertas, el casting. Yo nunca quise ser actriz. Yo quería ser artista. Me concedieron una beca para ser pintora y quería dedicarme a ello. En cambio, ese día de 1953 su destino cambió. Kim aún no lo sabía, pero cuando el estudio le pidió que se pusiera este vestido que fue confeccionado a medida para Rita Hayworth, comenzó su andadura para sustituir a la vedette más grande de todas. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Rita Hayworth llevaba desde los años 40 enriqueciendo a Columbia, pero se estaba haciendo mayor. Y envejecer era el mayor pecado en la meca del cine. Harry Cohn, el dueño de Columbia, decidió que había llegado el momento de encontrar a otra estrella, esta vez rubia, para poder hacer competencia a la más famosa de la Fox, Marilyn Monroe. Al ver la audición,
Harry Cohn decidió apostarlo todo por la joven rubia que atrapaba todas las miradas. Por ironías de la vida, también se llamaba Marilyn Novak. Marilyn Novak firmó un contrato de 6 meses con Columbia a cambio de un salario de $100 a la semana. Mis pasos fueron en una dirección totalmente distinta a la que tenía planeada. Yo quería ser una artista famosa, pero de repente cambió el rumbo de mi vida. Me sentía entre contenta y asustada. Nunca imaginé que acabaría rodando películas ni que sería una estrella de cine. Solo pensarlo me parecía una locura. Pero la joven no sabía que acabaría sustituyendo a Rita, ni haciéndole la competencia a Marilyn. Tras su supuesta timidez, se escondía un alma rebelde. Como todas las jóvenes que contrataban, la industria hollywoodiense exprimió a Kim al máximo. Era un lugar en el que se creaban criaturas a medida, salidas de la mente masculina. El primer paso, el cabello. Desde Mae West hasta Jean Harlow, las rubias platino se convirtieron en el producto estrella de la fábrica de Columbia. La rubia explosiva apareció en las fantasías sexuales masculinas con pureza y actitud angelical. Era una figura muy infantilizada, ya que se suponía que no debían darse cuenta de la forma en que seducían a los demás. Así, el público masculino podía jugar con el tema de la sexualidad de manera no tan evidente. Marilyn Novak no era lo suficientemente rubia, así que tuvo que teñirse de platino. Pero decidió añadir un toque personal, un sutil reflejo violeta, su color preferido. El segundo paso fue el maquillaje. Kim no era más que un pequeño engranaje de una máquina muy potente, pero aún así resistió. Cuando acababan conmigo, me sentía como una niña a la que acababan de disfrazar. Me daba miedo. Por eso me metía en el baño y me intentaba quitar tanto como podía esos labios tan oscuros y esas cejas tan enormes. Al maquillador lo tenía harto. Y como último paso, una sonrisa propia de Hollywood y una silueta de ensueño. Me obligaban a hacer dietas que me hacían morir de hambre. Me decían que no comiera y a mí me daban más ganas de comer. Por eso picaba a escondidas. Supongo que siempre he sido un poco rebelde. Una vez acabada la transformación, el estudio la bautizó como la rubia lavanda. En parte me sentía como si quisieran acabar conmigo. Querían acabar con mi esencia, con mi verdadero yo. Toda mi vida, irónicamente, me he sentido como si todo el mundo quisiera que fuera otra persona. Por eso me volví tan insegura, pensaba, ¿y yo qué tengo de malo? Después de una transformación radical, el estudio intervino en lo más profundo de su identidad. Igual que Norma Jean Baker pasó a ser Marilyn Monroe y Margarita Cansino se transformó en Rita Hayworth, Marilyn Novak recibió un nombre nuevo. Muchos artistas europeos, cuando llegaban a Estados Unidos, se tenían que cambiar el nombre. Si hablaban con acento, debían aprender a hablar de una forma más neutra. Tenían que adoptar nombres a la inglesa y disimular su etnicismo para convertirse en auténticos americanos, fuera lo que fuera eso. Novak. Este nombre de inmigrante no era digno de una estrella de Hollywood. Además, no podía haber dos Marilyn. Por eso, sin ni siquiera preguntarle, el estudio le anunció su nuevo nombre, Kit Marlowe. La joven, que estaba orgullosa de sus raíces checas, se negó. Y como si fuera una alumna desobediente, la enviaron al despacho de Harry Cohn, quien dirigía Columbia con mano dura. Era tan tirano que le llamaban King Kong. Me dijo, he oído que no te gusta el nombre que te he elegido.
Y yo pensé, madre mía, ¿voy a ser capaz de enfrentarme a este hombre? Al final le expliqué que no me iba a cambiar el apellido, que procedía de mi familia y que no iba a desprenderme de él. Marlowe no tenía ni identidad, ni nacionalidad, ni se sentía en él el paso del tiempo. No tenía fundamento ni historia. Él me preguntó, entonces, ¿cómo te llamamos? Y yo respondí, ¿qué tal Kim? Pero mi apellido me lo quedo. Con acabó cediendo ante la testarudez de su nueva criatura. Así nació la actriz Kim Novak, tras ganar su primera batalla. Para rentabilizar su inversión lo antes posible, Columbia la incluyó en el reparto de La casa número 322. No había actuado ni una sola vez, pero daba igual. El estudio apostó por su juventud, su aura, su belleza. Lo demás era secundario. You let him set up house for you. All right. He bought me my clothes and my car. And a lease on a decent place to live in. Things I've never had in my whole life. El siguiente trabajo de Kim fue una comedia de título impronunciable. See? And even if you can't say it, see it. Ante el genio de la comedia Jack Lemmon, tuvo que cambiar de registro. Good evening. My name is Robert Tracy, and Charlie Nelson. Oh, come on in. I think the hardest part for me was the very fact that it was fast. I got into it, and there I was on the screen right away, and without having a chance to stumble and fall down without anyone seeing me. Any mistake I made, it was right on the film, and it's a little frightening. A Kim le invadía un terrible síndrome del impostor. La forma que tuvo que resistir consistió en esforzarse muchísimo. En cuestión de un año, trabajó en 3 películas. It's all I can do not to think about you, though I know you're not thinking of me. La joven atrajo la mirada de los críticos. El New York Times escribió, Kim Novak es el plato más delicioso que el público ha tenido el placer de degustar esta temporada. Ese cumplido de entonces rompió en pedazos a la actriz, que se veía apreciada solo por su físico. El Globo de Oro a la actriz más prometedora y las 3.500 cartas de fans que recibía cada semana le dieron las fuerzas que necesitaba para seguir. Pero tras la estrella en alza se escondía la pequeña Marilyn, que jamás olvidaría sus raíces. Se crió en un barrio popular de Chicago en el que habitaban inmigrantes de Europa del Este. Sus padres, Joseph y Blanche Novak, de origen checo, trabajaron mucho para conseguir que sus 2 hijas, Arlene la mayor y Marilyn la pequeña, tuvieran una vida digna. Los Novak lo tenían claro a la hora de comparar a sus 2 hijas. Una tenía la belleza, la otra la inteligencia. En el colegio no era buena estudiante, siempre estaba mirando por la ventana. Marilyn, ¿qué haces mirando por la ventana? Marilyn Novak, detrás de la pizarra. Allí estaba muy oscuro y no me gustaba. Una época dura para la joven soñadora que se refugiaba en el arte y en la poesía, hasta que el prestigioso Art Institute of Chicago descubrió su talento. Me concedieron una beca. Por fin había encontrado algo que se me daba bien. Algo en lo que era mejor que todos los cerebritos. Lo que más me gustaba es que sentía que era algo más que una cara bonita. Pero precisamente sería su cara bonita lo que la alejaría de la pintura y la reconduciría hasta un destino completamente distinto. Y no era el que sus padres habían imaginado, ni el que querían para ella. I sort of thought she would marry and have a family just as Arlene did and live right in the neighborhood. I think it's going to be awfully hard for her to find the true from the pretend. I think that'll be a problem there. La mirada crítica de sus padres hacia Hollywood hizo que Kim mantuviera los pies en la tierra. Desde un primer momento, para que se quedaran tranquilos, se trasladó al Hollywood Studio Club, un internado para jóvenes en el que solo admitían chicas. Un refugio para actrices, editoras y guionistas recién llegadas de la capital de la industria cinematográfica.
El Studio Club era un lugar que te forjaba el carácter. No solo era un lugar donde vivir. Allí podías mostrarte fuerte, no tenías que vivir bajo la influencia de un hombre. Era un lugar en el que las mujeres cogíamos confianza. Nunca olvidaré los momentos en que nos sentábamos a comer o incluso mientras nos lavábamos los dientes en el baño. Siempre hablábamos de lo que pasaba cuando teníamos un casting o una prueba. Era la oportunidad de saber a qué productores o directores era mejor evitar y en cuáles se podía confiar. En la época del sistema de estudios, era muy típico que muchas mujeres jóvenes se convirtieran en presas o incluso víctimas de productores, jefes de estudio, directores u otros actores que les exigían favores sexuales a cambio de abrirles camino en la industria. Ooh, a Hollywood party? Well, sort of a party. Just two people who are interested in each other's future. I'll have the contract there, waiting for your signature. I mean, I'd like to do something for you, if you'd do something for me. Lo que conocemos como el sofá del casting lleva mucho tiempo haciéndose y es señal de un desequilibrio de poder entre géneros en la industria que llega hasta nuestros días. La generación del Me Too no nació hace poco. Entonces ya existíamos. Las mujeres luchábamos juntas y nos apoyábamos. Ya por 1953, una tal Marilyn Monroe, actriz ya veterana, denunció estas prácticas ante la prensa. Cuidado con los lobos de Hollywood. Si una no cede a sus demandas, no te renuevan el contrato. Uno de los peores depredadores sexuales de la época no era otro que Harry Cohn. Cuando le ofrecieron su primer gran papel para Columbia, Marilyn se negó a las insinuaciones del dueño, quien acabó rescindiéndole el contrato. Desde entonces, Marilyn pasó a enriquecer el estudio de la competencia. Con Kim, Harry Cohn no tenía intención de correr el mismo riesgo. El productor había apostado muchísimo por ella y tenía grandes proyectos para su carrera, como el papel protagonista de la superproducción en Technicolor, Picnic. I read the play Picnic, well, way back before Columbia even had it, and I wanted to do it so bad. But I'm never very ambitious, shall we say, about trying to get a role. I just sort of leave it to the studio. But this one I had my eyes set on, and I got it. Si Kim luchó tanto por este papel, es por lo identificada que se sentía con Madge, la reina de la belleza de un pueblecito de la América profunda. Ese papel me encantó. Me encantó hacer de Madge. Me identificaba muchísimo con ella. Y el director, Josh Logan, dijo: para Kim, ser guapa era como llevar una corona de espinas. Y así es como era. Madge, I want to find out if you look real in the moonlight. Alan, don't say that. Well, why not? Because I'm real, all right. It doesn't matter whether you are or not. You're the most beautiful thing I've ever seen. La belleza de Madge le sirvió como ascensor social y le garantizó un matrimonio ideal. You're awfully nice to be married to Alan, Madge. Better get busy. Busy? Pretty girl doesn't have long. Just a few years. Then she's the equal of kings. I'm only 19. And then 21. And then 40. You don't have to be morbid. Yo nunca quise casarme. Quizás porque mi padre y mi madre eran horribles el uno para el otro, porque estaban casados y no se separaron. Yo disfrutaba de mi soltería. Me gustaba sentirme libre, no quería encontrarme con alguien que me forzara a cambiar, alguien que tuviera más derechos sobre mí que nadie, un marido. Igual que Kim 3 años atrás, la joven Madge huía de las costumbres asfixiantes de su entorno y escapaba hacia un destino listo para ella. Picnic fue una de las películas más taquilleras de 1956, además de Rebelde sin causa. Junto a James Dean, Kim Novak interpretó a una nueva generación que pisoteaba las convenciones de la época. Para su siguiente papel, se enfrentó a un tema tabú.
El hombre del brazo de oro. Otto Preminger decidió hacer una película sobre la adicción a las drogas. Y a mí me encantó participar. Ese hombre tenía mucho valor. Y yo lo admiraba por eso. I could take it. Go on and take it all. Because all that you're gonna need after that one shot is another. And then another, and then another. Take it! Let him kill you. It'll be quicker and better than doing it your way. Yo estaba familiarizada con las adicciones. Estuvieron a punto de destrozar mi familia. Mi padre tenía problemas con el alcohol y mi madre con la comida. A guy can't do it by himself. I'll help. Con El hombre del brazo de oro, Kim se enfrentó a un director con fama de iracundo. You see, a director is like a teacher, you know. Sometimes many actors are best accessible if you're kind to them, which is difficult for me. And other actors need to be a little shaken up. Kim fue de las afortunadas. Tenía tantas ganas de aprender que hasta apreciaba sus exigencias. La gente temblaba cuando se le acercaba. Conmigo era agradable, pero firme. Quizás es que me veía tan dedicada que quería ser amable. Pero sabía lo frágil que era yo, en el fondo. Open the door, I'll kill you. I gotta get out. Get a fix. If you really I can't. Well, then I do have something put away to make it stop. Give me quick. Give me. Otto Preminger me ayudó a tener confianza en mí misma. Creía en mí. Please make me warm, Molly. Oh, I'm so cold. I'm so cold. El hombre del brazo de oro y sus diversas nominaciones a los Oscar fueron un punto de inflexión en la carrera de Kim. Ahora que ya era conocida, se sentía más preparada para interpretar papeles más complejos. Su horizonte se ensanchaba. Una gira por Europa, una aparición estelar en el Festival de Cannes. Kim se estaba convirtiendo en un huracán mediático. Sur la Croisette, le 9e Festival de Cannes, s'honore de compter la dernière coqueluche blonde d'Hollywood, Kim Novak. Sa bonne volonté ne sera pas mise en doute. Nous l'aurons eu sous tous les angles. Esa noche fue mágica. Sentí que por fin estaba lejos de toda autoridad. Nadie, ni mi padre, ni mi madre, ni Harry Cohn, ni ningún director me iban a decir lo que tenía que hacer. Era la primera vez que me sentía como una estrella de cine. Me trataban como si fuera especial. Yo les gustaba. Me sentí de maravilla. Pero después de este maravilloso paréntesis, Kim tuvo que volver a la prisión dorada de Hollywood. Columbia la encerró en papeles de éxito que solo explotaban su belleza física. El estudio no se cortó al intentar convertirme en una sex symbol. Pero yo no era así. Yo quería mostrar algo más en la pantalla. Quería enseñar el alma, no los pechos. Estos papeles superficiales le quitaron credibilidad a ojos de la crítica, que la calificaba de estática, impenetrable y glacial. Para algunos era un error ser glacial, pero para otros era una ventaja. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, tenía cierta inclinación por las rubias glaciales y quiso pedir prestada a Kim a la Columbia para su próxima película con Paramount. En 1957, Kim lideraba la cartelera, algo que Harry Cohn aprovechó para negociar el préstamo de su estrella por $250.000. Harry Cohn la alquilaba a cambio de una cantidad exagerada y se quedaba con todo el dinero, pero seguía pagando a Novak lo que estuviera ganando por entonces, que serían unos $1.000 a la semana. Era un gran sueldo en los años 50, pero ella solía ser la atracción principal de las películas que hacía y era la que menos ganaba debido a su contrato. Kim, modesta por naturaleza, hasta estaba contenta con su sueldo. Pero cuando su amigo Frank Sinatra supo cuánto ganaba, se quedó anonadado.
Frank Sinatra me dijo, no puede ser que estés ganando eso, tú vales mucho más. Y al decírmelo así lo entendí. Está claro que dinero equivale a poder. Si no ganas dinero, no puedes controlar tu vida. Así que sí, me merecía ganar más. Decidida a no dejarse pisotear más, reveló a los periodistas de la revista Time que a ella le pagaban 10 veces menos que a sus compañeros. Una semana antes de comenzar el rodaje con Hitchcock y siguiendo los consejos de su agente, Kim se puso en huelga y exigió renegociar su contrato. Harry Cohn estaba enfadadísimo, pero yo en ese momento me sentía capaz de hacerlo. Me sentía empoderada. Sabía que valía mucho más. Harry Cohn respondió. Kim estaba despedida y no le iba a subir el sueldo. Pero la Paramount y Hitchcock se impacientaban y ante la presión, el agente acabó cediendo. El salario de Kim se multiplicó por 4. Al ganar esta batalla, Kim Novak acababa de dar un golpe decisivo al sistema de los contratos abusivos de los estudios. Se arriesgó muchísimo. Podía haber dejado pasar el papel de su vida. O mejor dicho, los papeles de su vida. Do I really look like her? En Vértigo, interpretó a la morena Judy, que debía transformarse en la rubia misteriosa Madeleine para satisfacer la fantasía del hombre al que ama. Leí el guión y me enamoré. Me encantaba la idea de interpretar a dos personajes. Era maravilloso y complejo, y podía identificarme con ambas. I just want an ordinary, simple gray suit. But I like that one, Scotty. No, that's not right. The gentleman seems to know what he wants. La película es una recreación vertiginosa de lo que vivió Kim desde que llegó a Hollywood. Su transformación en un objeto de deseo masculino. Me gustaba mucho el papel por la tenacidad de Judy, que necesitaba sentirse querida, pero no estaba dispuesta a convertirse en otra persona completamente diferente. You're looking for the suit that she wore for me. You want me to be dressed like her. Judy, I just want you to look nice. I know the kind of a suit that'll look well on you. No, I won't do it. Peluquería, vestuario. Hitchcock se fijaba hasta en el más mínimo detalle. Durante el rodaje, para Kim, la realidad superaba a la ficción. Si tenía mal el pelo, llamaba corriendo al peluquero. Arréglale la parte de atrás. Tiene mal puesto el moño. Siempre estaba pendiente del exterior, de lo superficial. Estaba como obsesionado. Igual que el personaje de Jimmy Stewart estaba obsesionado con que Judy se vistiera igual que Madeleine. Quizá ese personaje no era otro que Hitchcock, ¿no? Pero si bien Hitchcock controla todos los aspectos técnicos y visuales de sus películas, dejaba a los actores un margen fantástico de improvisación. Well, I don't direct. I don't shout out on the set, do this and do that. I tell them quietly in the dressing room what the points are being made in this scene, the character points and the dramatic points, and that's it, and it's up to them. I say, well, here is the scene, you know, do it. Me permitió conocer a mi personaje e interpretarlo. Me dio muchísima libertad. Fue la primera vez que me sentí tan libre y valoré muchísimo la forma en que pude actuar según mi propio instinto. Pasar de Madeleine a Judy es algo complicadísimo. Y que su interpretación fuera tan convincente solo demuestra que era una gran actriz, aunque mucha gente pensara que no era así. The color of your hair. Oh, no. Judy, please, it can't matter to you. Si me convierto en ella, ¿me querrás? Al interpretarla, era como si estuviera desnuda. Me sentía muy vulnerable. If I let you change me, will it do it? I do what you tell me. Will you love me? Esa transformación me llevó a otro lugar.
Me llevó a pensar en mis padres y en cómo deseaban que hubiera sido un chico, pero salí chica. En todas las experiencias que viví en Hollywood, con todo el mundo intentando cambiarme. Fue tan real y dolorosa, me dolió tanto. Back from your face and pinned at the neck. I told her that. I told you that. We tried it. It just didn't seem to suit me. Please, Judy. Kim Novak solía decir que sentía que esta película iba de cómo Hollywood la transformó en una especie de diosa de la pantalla. Seguro que esto a Hitchcock ni se le pasó por la cabeza, pero ¿qué más da? Los espectadores sí pueden darse cuenta, aunque la intención de Hitchcock no fuera la de hacer una película sobre la situación de las mujeres en Hollywood. Si para Kim y para muchas otras actrices este tipo de transformación era un símbolo de una profunda pérdida de la identidad, para Hitchcock se transformaba en una metáfora sexual. Al vestir a Judy, es como si la desnudara. When she came back from having her hair made blonde and it wasn't up, this means she has stripped but won't take her knickers off. He's waiting for the woman to undress. And while he was standing there, looking at that door, he was getting an erection. Ella se rinde. Ahora es Madeleine. Ya no es ella misma. A él le encanta la mujer en la que se ha convertido y se besan. Al final de la escena, Hitchcock salió de detrás de la cámara. Estaba sonriendo y le brillaba la cara. La tenía roja. Y me pareció raro, porque una cara no se enrojece de satisfacción. Hoy en día hay muy pocas películas en las que las mujeres sean tan importantes como las de Hitchcock, lo cual explica por qué a tantas mujeres les atraen sus películas. Cuentan sus historias. Me da igual que la gente crea que esa es la historia de Jimmy Stewart. Es la historia de Kim Novak y de cómo se transformó en alguien que ella sentía que no era. La película fue posible en gran parte gracias a ella. La película se estrenó sin una buena acogida. Al poner de relieve el control que ejercían los hombres sobre las mujeres, era demasiado avanzada a su tiempo. Vértigo es sin duda el filme más personal de Hitchcock, pero también el de Kim Novak, lo cual hizo que el fracaso fuera aún más doloroso. Pero esto no fue nada en comparación con el alboroto que pondría su vida privada patas arriba. En 1957, durante un evento social, Kim conoció a un amigo de Frank Sinatra, el famoso cantante y actor Sammy Davis Jr. Kim había salido del plató donde se rodaba Vértigo sin tener apenas tiempo de cambiarse, por lo que aún llevaba puesta la peluca morena de Judy. Sammy se me acercó y me dijo, «Este pelo no es tuyo, ¿no?» Y yo respondí, «¿Qué va? Es una peluca. Llevo todo el día con ella puesta y ya hasta me molesta». Y me dijo, «Si quieres te ayudo a quitártela». Recuerdo perfectamente la sensación de deshacerme de la peluca. Cuando Sammy me quitaba las horquillas fue un momento muy sensual. Me sentí estupenda al estar liberada. De hecho, me sentía liberada al no tener que ser Judy, ni Madeleine, ni nadie que no fuera yo. Sammy era encantador, como un niño, y yo creo que le gustaba. Al día siguiente me llamó y me dijo, «Recuerda que estás invitada a la cena de Acción de Gracias». Por aquel entonces, ir a cenar con una familia negra podría chocar a muchos, pero no a Kim y Sammy, que lo veían como lo más normal del mundo. Conocí a su madre, a su padre y a su hermana,
Fue como si fuera a mi casa con mi familia. Sammy y yo trepamos por el árbol de su jardín. Me atraía mucho lo espontáneo que era. Su magnetismo y su talento inigualable llevaron a Sammy a la cima, a pesar del racismo al que debía enfrentarse. En esa época, muchos norteamericanos veían a Sammy Davis Jr. como alguien que había trascendido el concepto de raza. Alguien como él podía ser un artista increíble en lo más alto de su carrera y ganar mucho dinero. Y al mismo tiempo, no le dejaban salir por la puerta principal de muchos casinos en los que actuaba. I just felt this need to get out there and be the best, because that was my only weapon, to fight ignorance, to fight intolerance. That was my thinking. Frente a las prohibiciones, Sammy tenía una premisa. Puedo hacerlo. Y la aplicó en más de una ocasión. Un mes después de la cena de Acción de Gracias, mientras Kim celebraba la Navidad en Chicago, a la actriz y a su familia les esperaba una sorpresa. Estaba en Chicago, en la pista de patinaje con mi hermana, cuando se paró delante una limusina. Y de ella salió Sammy cargado de regalos. Todos los niños gritaban, ¡Madre mía, es Sammy Davis Jr.! Nos reímos mucho juntos y celebramos una cena navideña. Fue algo muy especial y después todo se fue al garete. Esa misma noche, Sammy volvió a Las Vegas, pero su visita relámpago no pasó desapercibida. Al día siguiente, el Chicago Sun-Times se inventó que Sammy Davis Jr. había ido a pedir la mano de Kim a los Novak. El artículo desató una tormenta mediática sin precedentes. Sammy debía avisar a Kim, pero ella ya estaba en el tren camino a Los Ángeles, a donde llegaría en menos de 36 horas. Era imposible contactar con ella. El tren paró en seco, en mitad de la nada. Escuché a alguien llamar a la puerta y era Sammy. Yo ni me había enterado de la historia que se había publicado, pero él sí. Y quiso alcanzarme antes de que saliera del tren porque sabía que la prensa me estaría esperando. Teníamos que ver cómo lo íbamos a gestionar, lo que diría cuando saliera del tren. Trajo una botella de champán. Yo creo que pensó, con lo que se nos viene, es mejor brindar. Pasamos una noche fantástica. A la mañana siguiente el tren volvió a parar en seco y Sammy bajó. Una hora más tarde, cuando el tren llegó a Los Ángeles, le esperaba una horda de periodistas. Como tenían un chivatazo, la prensa buscó a Sammy incluso por dentro de los vagones. Yo jamás conté a nadie que él había subido al tren esa noche. Las parejas interraciales seguían siendo un tema tabú. El matrimonio interracial seguía siendo ilegal en casi la mitad de los estados y hasta 1967 no se legalizó completamente. No debemos subestimar la influencia que pudieron tener figuras como Kim Novak y Sammy Davis Jr. en la cultura popular norteamericana. Si hubieran sido pareja públicamente, la gente habría pensado, vaya, no está mal hacerlo. Y los Estados Unidos de los 50 no estaban preparados para eso. Harry Cohn tampoco estaba preparado. La noticia le dejó con tal shock que le provocó problemas cardíacos. Desde la camilla del hospital llamó a Kim hecho una furia. Me llamó y me prohibió verle. Ni se te ocurra volver a verle. No te pueden relacionar con un negro. Te vas a destrozar. Eres obra mía y perteneces a Columbia Pictures. Y yo pensé, ¿perdona, asqueroso? No soy obra tuya. Soy obra mía. Y nadie puede decirle a nadie a quién puede ver o dejar de ver. Y Sammy pensaba igual que yo. Ambos éramos unos rebeldes. Si me dices que no lo puedo hacer, lo hago. Éramos así de tercos. La reacción de la gente contra Kim Novak
puso su carrera en peligro. Pero la reacción de la gente contra Sammy Davis Jr. podría haberle costado heridas físicas, si no la muerte. Recordemos la tragedia de Emmett Till 2 o 3 años antes de esto. Una historia que ha conmovido a todo el país. Emmett Till, de 14 años, ha sido secuestrado y asesinado presuntamente por silbar a la mujer del acusado Roy Bryant. El simple hecho de silbar a una mujer blanca fue suficiente para que una banda de blancos mutilara y asesinara a Emmett Till. No era paranoia ni especulación. Era muy real. Para Sammy Davis Jr., el peligro se llamaba Harry Cohn. Estaba decidido a acabar de una vez por todas con esta historia y pidió a Mickey Cohen, el gángster más famoso de Hollywood, que amenazara a Sammy. El mensaje estaba claro. Si no se casaba inmediatamente con una mujer negra, le partirían las piernas y le sacarían un ojo. Iban en serio. Harry Cohn podía conseguir lo que quisiera. Daba miedo. Sammy y yo nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viéndonos, porque su vida corría peligro. Menos de 2 semanas más tarde, Sammy Davis Jr. se casó con la cantante Lorraine White y puso punto final a los rumores, pero también a su relación con Kim. Las repercusiones fueron devastadoras para Sammy, pero Kim tampoco salió ilesa. No solo mis amigos empezaron a mirarme de otra forma, también lo noté con productores y directores. De repente había caído en picado. Ya no era la estrella número 1 en taquilla, pero lo mío no fue nada comparado con lo que tuvo que pasar Sammy. Kim y Sammy perdieron la batalla, pero al enfrentarse a un país extremadamente racista, contribuyeron a que las mentalidades se abrieran. Un mes más tarde, Harry Cohn falleció de un ataque al corazón. Kim asistió al funeral, temerosa ante lo que vendría ahora, ya que, aunque Harry Cohn había sido horrible con ella, también fue el motor de su carrera. Cuando eres un dictador, la gente que te sigue sabe obedecer tus órdenes, pero no está acostumbrada a hacer cosas por su cuenta. Todos éramos seguidores, no líderes, y yo no tenía ni idea de cómo me iba a afectar ni de qué iba a ser de mí. Su camino la llevó lejos del sol y el brillo de Los Ángeles. En la gris Nueva York, la actriz rodó su nueva película, En mitad de la noche. En este drama de un realismo crudo, Kim se deshizo voluntariamente de todos los trucos hollywoodienses y descubrió con ilusión la colaboración artística. Lo que más me gustó eran los ensayos. Yo nunca había ensayado. Allí ensayábamos y se podía hablar con el director y el productor y preguntarles por el personaje. Ellos te explicaban lo que buscaban, tú podías darles tu opinión. Sentí mucho compañerismo con todo el mundo. Había armonía. A priori, el argumento de la película, una historia de amor entre una mujer muy joven y un hombre que roza los 60, no tiene nada de original. Pero igual que otras películas evitan el tema, la diferencia de edad es el tema principal de En mitad de la noche. Your family I'm worried about, Jerry. I mean, you got 2 kids older than me. Oh, these things are always exaggerated. I mean, they won't call you mother. They'll call you Betty like everybody else. I'm just afraid I'll make you unhappy. Listen, I got plenty of worries of my own about getting married. Children, is it fair to have children at my age? It's all right with me, Jerry. Let's consider ourselves engaged. Una vez más, la realidad superaba la ficción. Desde sus inicios en Hollywood, la actriz actuó con compañeros mayores y con más experiencia que ella. Después de William Holden, 15 años mayor, Frank Sinatra, 18 años mayor, y James Stewart, 25 años mayor, su compañero en mitad de la noche fue Fredric March, 36 años mayor que ella. Actuaba frente al mayor actor de teatro norteamericano, un hombre con 2 o 3 Oscar y 40 años de experiencia. Es normal que estuviera muerta de miedo, pero pudimos ver una actriz excepcional y toda una revelación, una Kim Novak renovada. Esta nueva Kim Novak ya no podía volver atrás.
En Nueva York se sentía libre. Su deseo de expresarse artísticamente se había visto reforzado. De vuelta a Hollywood, Kim tomó una decisión arriesgada. En lugar de renovar su contrato de exclusividad con Columbia, decidió montar su propia productora, llamada Kimco Pictures. En un mundo de hombres, porque Hollywood lo era, quería ayudar a que las mujeres tuvieran voz. Quería tener más control sobre lo que hiciera. Quería tomar decisiones por mí misma, porque creía en lo que hacía y pensé que la única forma de hacerlo sería fundar mi compañía. En aquel entonces, Kim fue una de las pocas actrices que, como Marilyn Monroe e Ida Lupino, fundaron su propia empresa. Su primera película como productora fue Una vez a la semana. Hello, boys. I'm Kathy. Una comedia que concibió como una sátira social sobre la promiscuidad de la época. When would you like me to begin? Imaginad todas las presiones que alguien como Kim Novak tuvo que soportar para sobrevivir y ser como ella quiso ser, para contar las historias que ella quería contar y ser su propia jefa. A twist to the arm might help. Here, twist. Pero enseguida, las ambiciones de Kim se toparon con la dura realidad. Cada etapa suponía un obstáculo a nivel artístico y financiero. Una vez a la semana fue una película horrible, pero no era la intención. Era dificilísimo que a una mujer se le escuchara, que una mujer tuviera voz. Aunque gritaras, nadie te oía. A pesar del fracaso de la primera película, Kim no quiso renunciar. Llevó a cabo 2 proyectos más, aunque se tuvo que enfrentar al acoso sexual de un famoso coproductor. Me espiaba, lo tenía siempre encima, me espiaba en la habitación. Si hubiera podido, lo habría denunciado, pero por entonces a un hombre no le detenían. La culpa siempre era nuestra. Esta experiencia supuso el fin de Kimco Pictures. Al mismo tiempo, comenzaba una nueva era en Hollywood. Era el año 1963 y la película más cara de todos los tiempos había sido un fracaso en taquilla. La televisión invadía los hogares norteamericanos y el cine ya no funcionaba como antes. En Estados Unidos se produjo un cambio radical de moral. El feminismo, el movimiento hippie, Kim, la mujer libre, por fin sentía que había llegado su época. Pero Hollywood aún iba con retraso y la seguía encasillando en papeles de sex symbol. Kim Novak, que había conocido la grandeza de la Edad de Oro, no quería presenciar su decadencia. Ya no aguantaba más el mundillo de Hollywood. Sabía que tenía que pasar página, pero no era tan fuerte como para decir, me voy. La madre naturaleza tuvo que intervenir y enseñarme el camino. Ese día de 1966, cuando todo a su alrededor se hundía, Kim decidió tomar las riendas de su propio destino. Ante sus ojos vio pasar toda su carrera en Hollywood, como si se tratara de fotogramas de una película. Y así dio la espalda a la ciudad que la llevó hasta la cima, pero la alejó de su verdadera pasión, la pintura. Mientras conducía, empecé a sentirme cada vez más contenta. Iba a hacer algo que siempre había querido hacer en un lugar donde siempre había querido estar. Sentía que tenía a dónde ir. Kim solo tenía 33 años. Tenía una segunda vida por delante. Su destino, el Gran Sur, la costa salvaje del Pacífico. Me quité la ropa y me metí en el mar. Sentí que necesitaba limpiarme, quería empezar desde cero, comenzar mi nueva vida, y sabía que allí era donde debía estar.
Después de luchar tanto por expresarse en la pantalla, por fin podía hacer lo mismo ante un lienzo. Ante un lienzo, eres directora, productora, actriz. Lo haces todo. Es una sensación increíble poder expresar todo lo que sientes y todo aquello en lo que crees. Lo acabas soltando todo. Con mi arte me puedo comunicar de una forma mejor o más clara que cuando actuaba. A la edad de 89 años, Kim Novak es una de las últimas leyendas de Hollywood todavía en vida. 60 años más tarde, a la rebelde de la Edad de Oro le emociona seguir aquí para poder estar presente en momentos históricos como el Time's Up o el Me Too. Sus batallas, pequeñas y grandes, abrieron caminos a las futuras generaciones de actrices y de mujeres en general. No me arrepiento de mis decisiones. Estoy haciendo lo que quiero hacer y he vivido una vida fantástica, llena de emociones y de colores. A veces han sido más claros y otras más oscuros, pero siempre brillantes y muy intensos. Todo eso me ha hecho más fuerte. Y creo que si sigo aquí y los demás se han ido, es porque algo debo haber hecho bien. Su mayor satisfacción es ver cómo, con los años, la gente cada vez aprecia más Vértigo. A día de hoy, la obra maestra de Alfred Hitchcock y de Kim Novak se considera una de las mejores películas de todos los tiempos. No te puedo gustar. ¿Querrás? Watching the tides come in, watching the tides go out. As the tides roll on, we all go on. We all must live and then die. Yet that wave of sadness fills my heart, and still we wonder